tribu de Reubén o tribu de Rubén. Pero bueno, ahorita vamos a ver que la palabra correcta es, el nombre correcto es Reubén. Shalom, shalom, mi amada Jod Lea, nuestra amadita Jod Adriana. Yahweh nuestro Elohim les continúe bendiciendo grandemente a ustedes y a toda su mishpaja. Bueno, amadas, pues como les decía, en su libreta pueden anotar tribu de Reubén. Bueno, en hebreo, ¿verdad? En hebreo, tribu se dice, en singular se dice Shevet. Shevet, que es tribu, es en singular, y en plural, para decir tribus, se dice Shevatim, con M al último, Shevatim, que significa tribus. Y para decir tribu, solamente es Shevet. Y bueno, la tribu o la Shevet de Reubén, en hebreo, ¿verdad? Se dice Shevet Reubén, ya que el significado del nombre proviene, ¿verdad?, de dos palabras hebreas. Viene el significado de dos palabras hebreas, Reú. Reú significa bet o mirad, mirad o bet, Reú, y ben pues significa hijo. Entonces por eso el significado de Reubén significa mirad un hijo o bet un hijo, ¿sí? Entonces bueno, ese es el significado. Ese es el significado del nombre de Reubén, o como viene en la Reina Valera, ¿verdad?, como Rubén, pero lo correcto en el hebreo es Reubén, porque son dos palabras hebreas. Reú, vuelvo a repetir, significa mirad o ved, y ben es hijo, por eso el significado es mirad un hijo o ved un hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el significado. Aquí en el TikTok nos preguntan, hermana, ¿qué quiere decir Tanaj? Bueno, cuando decimos Tanaj, nos estamos refiriendo a toda la escritura, a la bendita escritura, a toda lo que son los 5 libros de Moisés, los profetas y el Brit Hadashah, el nuevo pacto, el que se conoce como el Nuevo Testamento, pero lo correcto es el nuevo pacto. Entonces, bueno, eso significa Tanaj. Tanaj, cuando decimos Tanaj, nos estamos refiriendo a toda la bendita escritura, toda, ¿sí? Desde Génesis hasta Revelación. Todo eso compone lo que es la Tanaj. Entonces, bueno, vamos a ver Bereshit o Génesis, capítulo 29, verso 32. Vamos a ver Bereshit 29, 32. Y bueno, va a ir participando el Ax Yosef en las lecturas. En este caso, bueno, mi hija Leslie le va a dar lectura a Bereshit, capítulo 29, verso 32. Verso 32. Bereshit o Génesis, capítulo 29, verso 32. Amén. Amén. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Amén. Amén. En esta traducción dice, el verso 32 dice, y concibió Lea y dio a nacer un hijo, y ella llamó su nombre Reubén, que significa mira un hijo, porque ella dijo, porque ciertamente Yahweh me ha visto en mi aflicción, porque ahora me amará mi esposo.
¿sí? Entonces ahí vemos el significado de Reubén. Mira un hijo. Eso es lo que significa Reubén. Entonces, bueno, el significado, como decía, miren un hijo o he aquí un hijo, ¿verdad? Proféticamente Rubén representa revelación, oportunidad y primogenitura, pero también significa, bueno, proféticamente, ¿verdad? Perdida por falta de dominio propio. Y vamos a ir entendiendo un poco a Reubén, ¿sí? Ya que él fue el primogénito, el primer hijo de Jacob, de nuestro patriarca Jacob. ¿Quiénes fueron sus padres? Bueno, fue Jacob, como decía, y su madre pues era Lea. Lea, la primera esposa de Jacob. Rubén fue el primogénito de Jacob, lo cual le otorgaba, vamos a ver qué privilegios tiene el primogénito, ¿sí? Porque el primogénito dentro del pueblo de Israel tenía privilegios, ¿sí? Por eso es que dentro del pueblo de Israel es tan importante la primogenitura. En este caso, Reubén era el primogénito y a él le pertenecían estos privilegios, le otorgaban, ¿verdad?, los privilegios de primogénito. Shalom, shalom, mi amadita Jod Estefi. Yahweh nuestro Elohim le bendice, mi amada. Entonces, bueno, Rubén o Reubén, al ser el primogénito, él era otorgado para él, era el liderazgo, la autoridad espiritual y la doble porción de la herencia. Y también le tocaba, como primogénito, le tocaba la keuná, el servicio antes de ser transferido. Pero bueno, ya posteriormente vamos a ver por qué razón Reubén perdió ese privilegio que tenía el primogénito, ya que él fue el primogénito de nuestro patriarca Jacob. Entonces, bueno, el símbolo o insignia de la tribu de Reubén bueno, vamos a considerar el capítulo 30, verso 14 de Bereshit o de Génesis. El capítulo 30, verso 14, y esta cita le va a dar lectura a mi hijo Yosef. El capítulo 30, verso 14 de Bereshit o de Génesis. Sí, para los que no estén familiarizados con el hebreo, bueno, es Génesis o Bereshit, que es lo correcto, ¿verdad? Capítulo 30, verso 14. El verso 14 dice, el Bereshit capítulo 30, verso 14. Amén. Amén. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. El verso 14, ¿todo? ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. Amén, amén. En esta traducción dice el verso 14: e iba Reubén en los días de la cosecha del trigo, y encontró dudaín, hierba afrodisíaca para la fertilidad en el campo, y las trajo a Lea su madre. Entonces dijo Rachel a Lea: te ruego que me des algunas dudaín, hierbas afrodisíacas, para la fertilidad de su hijo. O sea que las había traído, ¿verdad? Rubén las había traído del campo. Entonces, bueno, en este caso vemos, de ahí viene, ¿verdad?, la insignia
o el símbolo de Reubén, de la tribu de Reubén. Son las dudaim, ¿sí? Las dudaim, que en la traducción Reina Valera ahí las nombra como mandrágoras. Ese es el logotipo o el símbolo, el insignia de la tribu de Reubén. Su color, el color de la tribu de Reubén es rojo escarlata, asociado con la pasión y sangre. Ese es el color que le tocaba a la tribu de Reubén, el color rojo escarlata. Su bandera, la bandera de la tribu de Reubén, varía, ¿verdad? En algunas la ponen un hombre, o en otras, como dije, las dudaín, las mandrágoras, ¿sí? Representa impulsividad, deseo intenso y fuerza natural. Y bueno, la ubicación del campamento en el desierto de la tribu de Reubén, vamos a ver de qué lado le tocaba acampar a la tribu de Reubén cuando acampaban en el desierto, ya que no acampaban a cada tribu donde más bien le pareciere, no, sino había un orden para acampar. En este caso, bueno, la tribu de Reubén, vamos a ver el libro de Bamidbar o Números, capítulo 2, verso 10. Ahí es donde encontramos, ¿verdad?, a dónde le tocaba acampar la tribu de Reubén, ya que cuando iban caminando los hijos de Israel en el desierto, y cuando se trataba de que tenían que acampar cada tribu pues sabía el lugar que le correspondía, donde tenían que acampar. En este caso, la tribu de Reubén lo vemos en el verso 10 del capítulo 2 de Números o Bamidbar. Capítulo 2, verso 10 dice: y la bandera del campamento de Reubén al lado sur, por sus ejércitos, y el príncipe de los hijos de Reubén es Elitzur, el hijo de Shedeur. Acá vemos, ¿verdad?, que a la tribu de Reubén le tocaba acampar del lado sur. Del lado sur era donde le tocaba acampar a la tribu de Reubén. Rubén acampaba al sur del Mishkan junto con la tribu de Shimeón y de Gad. O sea, esas tres tribus acampaban del lado sur. O sea, le tocaba a la tribu de Reubén, Shimeón y Gad. Rubén era la cabeza del campamento del sur. O sea, él tenía el liderazgo del lado del sur. Él era la cabeza del campamento. Bendición profética de su padre Jacob. La bendición profética que le da Jacob a Reubén antes de morir, la podemos ver en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, capítulo 49. Vamos a ver el capítulo 49. El capítulo 49, verso 3 al 4. Capítulo 49, verso 3 al 4. En el verso 3 dice: Reubén, mi primogénito, tú eres mi fuerza y el principio de mi vigor, abundancia de dignidad y abundancia de fuerza, impetuoso como las aguas, no sabré
no sobresaldrás porque subiste en la cama de tu padre y profanaste mi lecho cuando subiste. Ahí vemos la bendición que le da Jacob a Reubén. Ya que, bueno, ahí en el verso 3 y verso 4, ¿verdad? Le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Jacob le retira la primogenitura por su falta de dominio propio. Ahí vemos, ¿verdad?, que Rubén pierde el privilegio de primogénito por el incidente, ¿verdad?, que aconteció con Bila. Y eso, bueno, Jacob le retira la primogenitura por su falta de dominio propio, el incidente con Bila. Y eso lo vamos a ver ahí en Bereshit, capítulo 35, verso 22. 35, 22. Lamentablemente Rubén le faltó dominio propio y, bueno, cometió el error, ¿verdad?, de haber cometido ese pecado con Bila. Vamos a considerar el capítulo 35, verso 22 del libro de Bereshit. 35, 22. Y aconteció que cuando habitaba Israel en la tierra, fue que Reubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre, y Israel escuchó, y fueron los hijos de Israel. En esta traducción pues cambia un poco, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos, ¿verdad? En el verso 22 dice: y aconteció cuando habitaba Israel en la tierra, fue que Reubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre, y Israel escuchó, y fueron los hijos de Israel 12, ¿sí? Me gustaría considerar el libro, el testamento de Reubén, ya que ahí abarca un poco más sobre este suceso. A ver, permítanme. En este libro pues considera, ¿verdad?, el acontecimiento que pasó con Bila, la sierva de su padre. Permítanme, ahorita les digo qué capítulo es, ya que este libro, el testamento de Reubén, es tan importante porque nos relata muchas cosas, ¿verdad?, que no están en la Tanaj, pero bueno, son de bendición para entender un poco más, ¿verdad?, sobre esta tribu, sobre Reubén. Entonces, bueno, permítanme, no tenía considerado considerar esta cita, por eso es que no la anoté, pero bueno, es importante considerarla, ya que acá está más amplio, ¿sí? Es el capítulo 3, ya que nos relata pues todo el suceso, ¿verdad?, que aconteció con Bila y Reubén. Dice el capítulo 2: escuchen ahora, hijos míos, lo que vi sobre los 7 engaños espíritus durante mi tiempo de apartamiento. 7 espíritus ha dispuesto Beliar contra el hombre. Ellos son los causantes de las acciones de la juventud.
Otros 7 ha dado Yahweh al hombre desde la creación, para que por ello puedan realizar las obras humanas. El primero es el Ruach de la vida, gracias al cual se constituye el conjunto humano. Segundo es el Ruach de la visión, gracias a la cual se genera el deseo. Tercero, el Ruach del oído, por el que se transmite la enseñanza. El cuarto es el Ruach del olfato, toda rabá cual existe la sensibilidad para atraer el aire y el aliento. El quinto es el Ruach del habla, por el que se genera el conocimiento. El sexto es el Ruach del gusto, agradecidos a cual tiene lugar la gestación de alimentos y bebidas, y por ello se crea la fuerza, pues en los alimentos reside su fundamento. El séptimo es el Ruach del semen y de la cópula, por el cual se introduce el pecado a través del ansia de placer. Por esta razón es este el último Ruach de la creación y el primero de la juventud, porque está llena de descuidos, de tonterías, y conduce al joven como un ciego hacia la fosa, o como una bestia de carga hacia el precipicio. Estas palabras las está diciendo Reubén. Además de todo esto, existe un octavo Ruach del sueño, gracias al cual fueron creados el éxtasis de la naturaleza, de la imagen de la muerte. A estos espíritus se mezcla el del error. El primero, el Ruach de la fornicación, tiene su asiento en la naturaleza y en los sentidos. El segundo, el Ruach de la insensaciabilidad en el vientre. El tercero es el Ruach de la guerra en el hígado y en la bilis. El cuarto es el Ruach del agrado y del encanto, para parecer hermosos por medio de lo inútil. Y el quinto es el Ruach del orgullo, para jactarse y vanagloriarse. El sexto es el Ruach del engaño, de perdición y envidia, para fingir palabras y hacerlas pasar desapercibidas ante parientes y vecinos. El séptimo es el espíritu de la injusticia, gracias al cual se producen los robos y atracos, para ejecutar los deseos del propio corazón. La injusticia, en el efecto, colabora con los otros Ruach gracias al cohecho. A ello se añade el Ruach del sueño, el octavo, unido a engaños y fantasías. De este modo se corrompen los jóvenes. En este caso, Rubén está hablando sobre la juventud, ya que cuando él era joven, fue cuando él cometió el pecado de la fornicación con la sierva de su padre, con Bila. Entonces, dice el séptimo es el espíritu de la injusticia, gracias al cual se producen los robos y atracos, para ejecutar los deseos del propio corazón. La injusticia, en efecto, colabora con los otros Ruach gracias al cohecho. A ello se añade el Ruach del sueño, el octavo, unido al engaño y fantasía. De este modo se corrompen los jóvenes, entenebreciendo su mente, lejos de la verdad, no sintiendo según la Torá de Yahweh, ni obedeciendo a las amonestaciones de sus padres, tal como me ocurrió a mí en mi juventud.
Mas ahora, hijos míos, amen la verdad y ella los guardará. Esta es mi enseñanza. Escuchen a Rubén, su padre. No concedan importancia al aspecto exterior de la mujer. No permanezcan solos con mujeres casadas, ni pierdan el tiempo en asuntos de mujeres. Si yo no hubiera visto a Bilha bañándose en un lugar apartado, no habría caído en tan gran impiedad. Desde que mi mente concibió la desnudez femenina, no me permitió conciliar el sueño hasta que cometí la abominación. Mientras mi padre Jacob estaba ausente en la casa de Isaac, su padre, y nosotros en Gader, cerca de Efrata, en la región de Bet-Lehem, Bilha, ebria, yacía durmiendo desnuda en la alcoba. Yo entré y vi su desnudez, cometí la impiedad y dejándola dormida salí fuera. Inmediatamente un malaj de Yahweh reveló a mi padre Jacob mi impiedad. Volviendo a casa, comenzó a llorar mi pecado y no la tocó más. Aquí vemos, ¿verdad?, ampliamente todo el suceso que aconteció, ¿verdad?, con Reubén y Bilha. Y bueno, con este testamento de Reubén podemos comprender el por qué la Tanaj. Si nos damos cuenta, en toda la Biblia, en toda la Tanaj, nunca encontramos que Yahweh o mismo Jacob haya, algo contra Bilha. El por qué ya tenemos la explicación en este testamento que dejó Reubén a sus hijos. La razón es porque el culpable pues fue Reubén, no Bilha. Entonces, bueno, aquí quería compartirles ese relato, ¿verdad? El relato que está muy clarito en el testamento de Reubén. Entonces, bueno, pues continuamos. Entonces, bueno, lamentablemente Reubén, por no haber tenido dominio propio, pierde su primogenitura. Y bueno, la enseñanza, el llamado, no garantiza permanencia sin carácter. O sea, nosotros fuimos llamados, pero si no permanecemos, que eso fue lo que le pasó a Reubén. Él era el primogénito de Jacob, pero como no perseveró, sino que fue débil y cometió el pecado con Bilha, pues vino consecuencias, ¿verdad? Y perdió la primogenitura. Podríamos, ¿verdad?, considerar, nosotros tenemos la primogenitura. Sí, somos primogénitos ante Yahweh, pero a través de nuestros actos, a través de nuestra obediencia, a través si nosotros nos apartamos de Yahweh, perdemos la primogenitura como le sucedió a Reubén. Entonces, bueno, a través del ejemplo de Reubén, tenemos que reflexionar también nosotros, ¿verdad?, de que no pierdamos nuestra primogenitura, ya que Yahweh nos ha llamado a ser primogénitos. En este caso, bueno, la bendición que Moshe le da a Reubén, lo podemos ver en Devarim o Deuteronomio. Vamos a considerar esa cita, Devarim o Deuteronomio, capítulo 33, verso 6. Esa es la verajá, la bendición que le da Moshe a la tribu de Reubén. El capítulo 33, verso 6 del libro
de Devarim. Vamos a considerar esta hermosa cita. Devarim o Deuteronomio capítulo 33, verso 6. Dice, viva Reubén y no muera, y que sea él muchos en números. Esa es la bendición que Moshe le da a la tribu de Reubén, ya que es una bendición muy hermosa, ¿verdad? Viva Reubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Moshe intercede por Rubén, ¿sí? Con compasión, preservación, restauración parcial, aunque perdió el liderazgo, ¿sí? Algo importante, Rubén perdió el liderazgo de primogénito, pero no fue desechado. Eso es lo importante, ¿verdad? Que como hubo un arrepentimiento en él, hubo un teshuvá, entonces sí perdió el liderazgo de primogénito, ¿sí? Pero no fue desechado totalmente. ¿Por qué? Porque hubo un teshuvá, hubo un arrepentimiento. Entonces, bueno, en todo, en la vida de todos nuestros antepasados, hay un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Si alguien cometió un pecado y perdió su primogenitura, pero si viene a los pies de nuestro Adón Yahshua Hamashiach en arrepentimiento, en Teshuvá, no es desechado. Él lo está esperando con mucho amor, con mucha javá. Yahweh no rechaza al pecador, lo que rechaza es el pecado. Entonces, mientras la puerta esté abierta, hay esperanza. Aún la puerta está abierta, aún hay esperanza. Entonces, bueno, que sea de reflexión para aquel que se sienta alejado del Creador o que sienta que ya perdió esa intimidad con el Creador. Aún hay tiempo para recuperar esa relación con nuestro Creador. Entonces, bueno, es hermoso considerar cada tribu, ¿verdad? Ya que en cada tribu, bueno, encontramos un mensaje especial para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, la característica espiritual de la tribu de Reubén es la fortaleza, iniciativa, sensibilidad espiritual, compasión, compasión, porque acuérdense que Reubén fue el que intentó salvar a Joseph, ¿sí? Rubén fue el que intentó salvar a Joseph. Y bueno, liderazgo natural, debilidades, inestabilidad, impulsibilidad, falta de disciplina, decisiones emocionales. Miren, estas son las características de la tribu de Reubén, ya que su padre, en este caso Reubén, tenía esas características, ¿sí? Fortalezas, iniciativa, sensibilidad espiritual, pero también practica la compasión, porque él intentó salvar a Joseph. Liderazgo natural, debilidades, ¿sí? Rubén lamentablemente tenía esa característica de debilidad, inestabilidad, impulsibilidad, falta de disciplina, decisiones emocionales. O sea que Rubén no pensó para actuar, sino
tomó decisiones emocionales, se dejó llevar por sus emociones. Entonces, bueno, esas son las características de la tribu de Reubén, ¿sí? Si alguien se familiarizó con esto, posiblemente venga de la tribu de Reubén, ¿sí? Entonces, el oficio o función de la tribu de Reubén, no se les asigna un oficio sacerdotal específico históricamente, pero eran guerreros, pastores, hombres de ganado. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 9 al 10. Vamos a considerar esa cita. Primera de Crónicas, a ver, vamos a considerar esa cita. Primera de Crónicas, capítulo 5. Permítanme, porque esta Tanakh trae los libros diferentes. Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 5. Capítulo 5, verso 9 al 10. 9 al 10. Dice el 9, mientras que al este, él ocupó el territorio que se extendió, donde empieza el desierto, según uno viene del río Éufrates, porque su ganado se multiplicó en la tierra de Gilead. A ver, permítanme, les dije 5, 9 y 10, ¿verdad? A ver, si es Primera de Crónicas 9 y 10. En el tiempo de Shaul, ellos fueron a la guerra con los Hagriim. Después que los derrotaron, ellos ocuparon las tiendas de ellos por todo el territorio de Gilead. Está hablando de la tribu de Reubén, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver esta otra traducción, porque luego cambia las traducciones, ¿verdad? Un poquito el contexto. A ver, vamos a considerar esta otra traducción. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 9 al 10. Dice el verso 9, habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarreros, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Sí, está hablando de la tribu de Reubén. Si leemos desde el verso 1, ¿verdad? Ahí vemos que está hablando de la tribu de Reubén. Dice el verso 1, los hijos de Reubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Sí? Ahí vemos, confirmamos con esa cita que lamentablemente Reubén pierde los derechos de primogénito, ¿sí? Entonces, bueno, su oficio de ellos, ¿verdad? Eran guerreros, pastores, hombres de ganado. Y lo comprobamos con la cita de Primera de Corintios 5, 9 al 10. Toda rabá, mi amada Jodlea, por los regalos. Disculpe, amada, porque a veces estoy
tan concentrada en la lectura. Le agradezco, mi amada, por los regalos. Vivían del ganado y la guerra, pero se apartaron temprano del centro espiritual. Lamentablemente, ¿verdad? Responsabilidad dentro de Israel, pues custodiar el flanco, o sea, les tocaba custodiar del lado sur, de lo que vimos en la cita del libro de Números, ¿verdad? A la tribu de Reubén era cabeza, sí, del lado sur. Entonces le tocaba custodiar del lado sur a la tribu de Reubén, ¿sí? Defender las fronteras orientales, apoyar a sus hermanos en la guerra, ¿sí? Y eso pues lo vamos a ver en el libro de Josué, ¿sí? El libro de Yahoshua, el capítulo 1, verso 12 y 15. El libro de Josué o el libro de Yahoshua, capítulo 1, verso 12 al 15. Dice el verso 12, y a los Reubení, los Gadí y a la media tribu de Manashe, Yehoshua les dijo: recuerden lo que Moshe, el siervo de Yahweh, les ordenó. Yahweh su Elohim los ha dejado descansar y les dará esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y su ganado se quedarán en la tierra que les dio a ustedes en este lado del Jardín, pero ustedes pasarán armados delante de sus hermanos, todos tus hombres fuertes de valor, y los ayudarán a ellos hasta que dé descanso Yahweh a sus hermanos, como se los ha permitido a ustedes, y hayan tomado posesión también ellos de la tierra que Yahweh su Elohim les está dando a ustedes, y ustedes regresarán a la tierra de ustedes, poseerán y las disfrutarán, la tierra que Moshe, el siervo de Yahweh, les dio en este lado del Jardín, hacia el Shemesh. Recuerden que tanto la tribu de Reubén como la tribu de Gad y media tribu de Manashe, ellos pidieron su herencia antes de cruzar la tierra. O sea, ellos se quedaron del otro lado del Jardín. Miren, qué triste, ¿verdad? Porque ellos prefirieron quedarse del otro lado del Jardín y no cruzar a la tierra, la cual Yahweh les había prometido. Y entonces aquí en esta lectura vemos, ¿verdad?, que Moshe les dice que tomen posesión de esa tierra, que ellos decidieron quedarse ahí, que dejaran a sus esposos, a sus niños, ¿verdad? Pero ellos tenían que entrar a la tierra a pelear la guerra con él, con Yehoshua, ¿verdad? Y todos los guerreros de Israel, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues estas dos tribus y medias decidieron quedarse del otro lado del Jardín, o sea, no entraron a la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, cumplieron parcialmente, pero pidieron heredad fuera de la tierra prometida. Triste, ¿verdad? Pero bueno, realmente eso sucedió con esta tribu, la tribu de Reubén, la cual estamos considerando. Ellos decidieron quedarse del otro lado del Jardín, o sea, no tomaron
heredad dentro de la tierra de Israel. El temperamento de la tribu de Reubén, el temperamento era emocional e inestable. O sea, Rubén se dejaba llevar por sus emociones. Sí, era inestable, impetuoso como las aguas. Por eso Jacob, cuando le da la verajá, le dice impetuoso como las aguas. Sí, por eso pone ese ejemplo Jacob, cuando le da la verajá, cuando le da la bendición, le dice impetuoso como las aguas, dominado por sentimientos, buenas intenciones, mala ejecución, enseñanza profética. El celo sin obediencia produce pérdida de herencia. Miren, eso es importante, ¿verdad? El celo sin obediencia produce pérdida de herencia. O sea, de nada nos sirve ser celosos de la Torá, pero si no hay obediencia, produce pérdida de la herencia. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra herencia? Pues Yahweh nos promete muchas cosas, ¿verdad? Todo lo que se le fue prometido a Abraham, Isaac y Jacob, todo eso esa misma promesa es para nosotros, pero necesitamos ser obedientes. Entonces, bueno, recomendaciones y exhortaciones a sus hijos en el testamento de Reubén, ¿verdad? Ahí vemos como resumen, porque se compone el testamento de Reubén se compone por 6 capítulos, pero como resumen del testamento de Reubén, Rubén advierte a sus hijos contra la lujuria, ya que ese fue el pecado por el cual él perdió la primogenitura, ¿verdad? Contra la falta de dominio propio, eso es lo que más resalta en el testamento de Reubén. Les aconseja a su descendencia, ¿verdad? Les advierte a sus hijos contra la lujuria, contra la falta del dominio propio, a honrar la autoridad. En este caso, porque él no honró su autoridad a su padre Jacob. Huir del pecado oculto, porque ahí los que ya hemos leído el testamento de Reubén dice que el pecado entra por el pensamiento. O sea que cuando uno permite que el pecado entre en el pensamiento, cuidado, porque a través de ello ya viene la acción. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que no entre un pensamiento de pecado, un pensamiento negativo, un pensamiento intruso, ¿verdad? Que nos lleve a cometer un pecado. Entonces, en este caso, Rubén advierte a sus hijos contra la lujuria, contra la falta de dominio propio, a honrar la autoridad, en este caso porque él no honró a su padre Jacob, a huir del pecado oculto, ¿sí? La lujuria es un abismo que destruye el alma. Eso relata en el testamento de Reubén. La lujuria es un abismo que destruye el alma, ¿sí? Llama al arrepentimiento y a caminar en pureza. Es precioso el testamento de Reubén porque él, a través de lo que él experimentó, ¿verdad? Del pecado que él cometió en haber profanado el hecho de su padre, ¿verdad? De haberse metido con la sierva de su padre, en este caso Bila. Él se arrepiente, ¿verdad? Y entonces, como buen padre,
pues él no quiere que sus hijos cometan los mismos errores que él cometió. Y por eso unos consejos tan hermosos, ¿verdad?, que le da a sus hijos de que tengan cuidado que tengan cuidado de la lujuria, que tengan, que controlen la falta de dominio propio, honrar la autoridad, ¿sí?, y huir del pecado oculto. Por eso les dice, la lujuria es un abismo que destruye el alma. Entonces, bueno, es hermoso los consejos que le da Rubén a sus hijos, porque pues como todo padre quisiéramos que nuestros hijos nunca cometan un pecado, ¿verdad?, que nunca se aparten del Creador. Entonces, bueno, la edad de su muerte de Reubén, eso lo podemos ver en el libro de Yashar. En la Tanaj no nos relata a qué edad murió Rubén, pero en el libro de Yashar ahí sí nos relata, dice que murió alrededor de los 125 años aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, falleció en Misraim, ¿sí? Entonces, bueno, falleció en Egipto, en Misraim. ¿Y dónde fue sepultado? Bueno, fue sepultado en Egipto, ¿verdad? Pero algo importante, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, cuando Yahweh los libera de la opresión de Faraón, y todo el pueblo sale de Misraim, de Egipto, y recordemos que en la Tanaj dice que los hijos de Israel llevaban, que no podían celebrar Pesa porque llevaban cargando los huesos de un muerto. Ahí no relata exactamente de qué muerto, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de la historia del pueblo sabemos... también en el libro de Yashar, pues ahí vemos que esos huesos eran de Joseph, pero algo importante también en el libro de Yashar vemos que también se llevaron los huesos de los demás, de todas las tribus. O sea, en este caso estamos hablando de la tribu de Reubén o de Reubén. Sus huesos no se quedaron en Egipto, en Misraim. Vamos a considerar el libro de Yashar, capítulo 90. El verso es el 39. Mi libro tiene la letra muy pequeñita, voy a tratar de leerlo. Bueno, es el verso 40, dice, y ellos sepultaron a Reubén y a Gad en este lado del Jardín, en Romia, que Moshe había dado a sus hijos. Ahí vemos, ¿verdad?, que... Pero bueno, vamos a considerar desde el verso, a ver, permítame para que se entienda mejor. Desde el verso... A ver, voy a leer desde el verso 35. Dice el verso 35... Y ya Joshua grandemente exhortó a los hijos de Israel servir a Yahweh todos los días, y todos los Yisraelim dijeron, nosotros serviremos a Yahweh nuestro Elohim todos nuestros días, nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y nuestra cera será para siempre. Y ya Joshua hizo un pacto con el pueblo ese día, y él despidió a los hijos de Israel, y cada hombre se fue a su herencia y su ciudad. Y fue en esos días cuando los hijos de Israel estaban viviendo en seguridad en sus ciudades. Ellos sepultaron los ataúdes de sus tribus, de sus padres,
cuales habían traído de Misrayim, de Egipto, cada hombre en la herencia de sus hijos, a los 12 hijos de Jacob, Israel. Sepultó cada hombre a la posesión de sus hijos. Y estos son los nombres de las ciudades donde están sepultados los 12 hijos de Jacob. Y ellos sepultaron a Reubén y a Gad en este lado del Jardín, en Romia, que Moshe había dado a los hijos de Israel. Sí, ahí vemos que después cuando salen de Misrayim, cada uno lleva los huesos o sea, en conclusión, se llevaron los restos, los huesos de las 12 tribus. Y cuando terminó la guerra que conquistaron la tierra, cada uno sepultó a su padre. En este caso, los de la tribu de Reubén, pues bueno, los sepultaron a él, ¿sí? O sea que sus restos no quedaron en Misrayim, en Egipto, al igual como Joseph, ¿sí? Porque en la Tanaj, bueno, solamente encontramos en la Tanaj que fue los huesos de Joseph. Bueno, habíamos considerado eso, ¿verdad? Pero bueno, el libro de Yashar nos ayuda a entender mejor que no nada más fueron los huesos de Joseph, sino de las 11 tribus restantes también fueron llevados sus huesos, cuando salieron de Misrayim, y cada uno los sepultó en su territorio. Sí, en este caso, bueno, pues hablando de la tribu, ¿verdad? La tribu, o más bien hablando de Reubén, pues bueno, él fue sepultado por sus hijos. Entonces, bueno, ya vamos terminando, ya que el tema es extenso. Mañana, primeramente, Yahweh, pues estaríamos viendo la segunda parte. La segunda parte porque, bueno, es importante entender, ¿verdad?, qué descendientes vinieron de Reubén, ¿sí? Entonces, como les decía, Reubén murió alrededor de los 125 años, falleció en Egipto, ¿verdad? Pero posteriormente, ¿verdad?, sus huesos fueron sepultados, ¿verdad?, en el territorio que les correspondió a sus hijos. Entonces, bueno, no quedaron sus restos en Misrayim, porque todos ellos, ¿verdad?, todos ellos sabían de la resurrección de los muertos que en el futuro acontecería. Y bueno, sabemos que la resurrección de los muertos se iniciará lo que es en Israel, o sea, esos son los primeros que van a resucitar. Y por eso también Jacob, pues él pidió que fuera sepultado en la tierra. Y así como él, pues bueno, todos lo que es las 12 tribus fueron sepultados en la tierra. Sus restos, ¿verdad?, cuando fueron traídos de Misrayim. Entonces, bueno, aportes del libro de Yashar, ¿verdad? El Sefer de Yashar, el libro de Yashar destaca el arrepentimiento de Rubén, su liderazgo inicial entre sus hermanos, su carácter sensible. Rubén representa al primogénito arrepentido, pero marcado por su error. Lamentablemente los errores, los pecados, Yahweh nos perdona, pero las consecuencias quedan, ¿sí? Las consecuencias de nuestro pecado quedan. Entonces, en este caso, lamentablemente Rubén, pues las consecuencias le quedaron, ¿verdad?, porque perdió la primogenitura. Entonces, el arrepentimiento de Rubén, su profundo remordimiento por José, cuando aconteció el suceso con José, ¿verdad? Y vemos que Rubén
Rubén, ¿verdad? Su actitud muestra que él ya había hecho teshuvá, ¿verdad? Que había hecho un arrepentimiento. Entonces su liderazgo inicial entre los hermanos, su carácter sensible. Rubén representa al primogénito arrepentido, pero marcado por su error. Aplicación profética para hoy. Rubén simboliza personas con llamado, pero sin firmeza. Creyentes que comienzan bien y terminan débiles. La necesidad de disciplina espiritual. La compasión de Yahweh aún después de fallar. O sea, Yahweh tiene compasión de nosotros a pesar de que le fallamos, a pesar de que seamos débiles. Yahweh aún así tiene compasión de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, el mensaje central de estar considerando sobre la tribu más que nada sobre Reubén y posteriormente pues la tribu, ¿verdad? El mensaje central es: el arrepentimiento abre la puerta a la vida, aunque algunas consecuencias permanezcan. Entonces, bueno, hay un gran mensaje sobre Reubén, ¿verdad? Pero cada uno pues tiene que hacer reflexión en su vida. ¿En qué le ha fallado a Yahweh? ¿En qué le ha fallado? Aún hay tiempo para hacer un teshuvá, para hacer un arrepentimiento, hacer un teshuvá, hacer un tikún. Y bueno, si Yahweh nos permite, mañana estaremos considerando la segunda parte, ya que aún todavía hay mucho que podemos comentar sobre la tribu de Reubén. Y bueno, esperando que sea de reflexión este estudio, reflexionemos cada uno en nuestra vida. Si coincidimos en algunos puntos con la tribu de Reubén, pues hacer teshuvá, así como él hizo, ¿verdad? Él hizo teshuvá y pues bueno, Yahweh le perdonó. Pero la consecuencia pues quedó porque perdió la primogenitura. Lamentablemente no valoró la primogenitura y ahí podemos encontrar ese mensaje para nosotros. Nosotros somos primogénitos. Cuidemos nuestra primogenitura, que nadie arrebate nuestra primogenitura. Entonces, bueno, pues damos toda rabá Yahweh por este momento de estudio. Vamos a hacer la bendición que se dice después del estudio de la Torá. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam ata betoheinu, Baru ata Yahweh noten haTorah. Bendecido eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendecido eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Beshen Gadol, Yahshua Hamashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, amados ajín, amadas ajayot, si Yahweh lo permite, mañana estaremos viendo la segunda parte. Shalom, shalom, Laila Tom, mi amada Hot Maris. Bueno, pues mañana, si Yahweh lo permite, estaremos viendo la segunda parte. Están todos invitados cordialmente. Quien guste conectarse, el día de mañana estaremos viendo la segunda parte de la tribu de Reubén. Que Yahweh les bendiga grandemente, que tengan una Laila en Shalom. Nuestra amada Hot Miriam. Shalom, shalom, mi amada Hot Miriam. Yahweh nuestro Elohim le bendice. Shalom, shalom, amados ajín. Yahweh nuestro Elohim les bendice. Laila Tov, Laila Tov.